Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, cultura lechera, porque el objetivo es poder transitar por todas las economías federales, a mí me gusta decirle así en lugar de regionales, y poder transitar a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y hoy nos vamos a ir al sur, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Por consiguiente, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es a través de una de las economías regionales, como es la lechería. ¿Y por qué la lechería? Porque mi coconductor sabe de tambo, porque tiene tambo y porque su experiencia ha sido en el tambo. Y a nivel político también, su experiencia ha sido desde ese punto de vista. Por eso es que decimos cultura lechera, pero en realidad abarcamos e intentamos hacerlo todas las economías regionales. Y cuando hablamos de estas economías regionales y o federales, como te dije que me gustaba decirle a mí, también de lo que estamos hablando es de la coyuntura económica, obviamente. ¿Por qué? Porque son economías federales. Pero ¿cómo interviene, interfiere o interpela lo político, lo social, lo educacional, la vida misma? Entonces, ya no estamos hablando solo de esa economía federal. Estamos hablando de una cultura, por eso que es holística, por eso que es sistémica, por eso que cuando hacemos este programa, en todas sus acepciones, te decimos buenas tardes, bienvenidos a Cultura Lechera. Cultura lechera, a veces una verdad, muchas veces soslayada y olvidada. Y obviamente si te decimos cultura lechera, vos nos estás sintonizando en FM 94.9. Allí estamos en el dial, un dial y un FM en el cual hemos aumentado la potencia para que nos puedas escuchar en zona norte, zona sur, capital federal, una potencia que verdaderamente nos habilita a ir siempre por mucho más. Por eso es que tenemos el placer de decirte que en el dial estamos con vos en la 94.9, obviamente FM 94.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocristal.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si hablamos de a nivel nacional como internacional, te digo que en esta sintonización vos tenés la plataforma. Y estamos en sintonía de otra manera. Estamos en sintonía con una plataforma en la cual vas a poder escucharnos en vivo, vas a poder vernos en vivo, vas a poder también entre nosotros, entre nosotras, a tener juegos en vivo y también nuestras redes. Y cuando ingresamos en nuestras redes, vamos a decirte que en Instagram estamos en FM Radio Cristal 94.9. Allí no únicamente se suben los programas, los invitados, los coconductores, sino que también hacemos eje en un portal de noticias, cosa que también está en la plataforma. Hay un portal exclusivo de noticias, en donde hay periodistas que trabajan al respecto. Pero las redes, fundamentalmente deseamos también hacerlo en formato portal, porque por ejemplo el fin de semana seguimos trabajando. La semana pasada acontecieron los clásicos. Bueno, los periodistas deportivos fueron quienes se ocuparon de esos clásicos. Hoy a las 21, Asamblea Legislativa, vamos también a tener los pormenores de las palabras de Javier Milei. Por consiguiente, es decir, del presidente de la Nación. Por consiguiente, vas a tener todo un portal en estas redes. Te dije Instagram, FM Radio Cristal 94.9. En Twitter, FM-Radio Cristal. En Facebook, Radio Cristal. Y después tenés la plataforma YouTube. Esto es importante porque a veces no nos podés ver en vivo, no nos podés escuchar en vivo. En este momento que estamos en formato radio y televisión, también lo que podés hacer es ver, escucharnos en el momento que vos puedas. O si no, revernos, reescucharnos cuando vos lo decidas. Y esto te lo da la plataforma. En YouTube, en la lupita, colocás Radio Cristal 94.9 y allí, por la tardecita noche, van a estar subidos todos los programas. Por consiguiente, Radio Cristal 94.9 va a estar destinada absolutamente
Sí, y definitivamente a vos. Dicho todo esto, en donde vamos a avanzar es en lo que tiene que ver con la aplicación. ¿Por qué? Porque también tenemos app, que la podés descargar de la plataforma www.fmradiocristal.com.ar. Pero también tenés la posibilidad de, en Play Store, colocás FM Radio Cristal, descargar o aplicación. Yo coloqué en la lupita FM Radio Cristal aplicación y ahí la bajé al toque. Al toque bajé la aplicación y en un solo clic nosotros estamos con vos y vos podés estar en cualquier parte del mundo. Cultura Lechera expone sus planes y metas. Y te dije que hoy vamos a estar con Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, sí, y aparte vamos a tener un Moisés al respecto. Y después te voy a decir simplemente que, por un lado, el Servicio Meteorológico Nacional lo que nos depara en la actualidad para que sepas que estamos en vivo. Y luego te voy a comentar en lo que tiene que ver con lo que viene. A ver. En la actualidad la temperatura es de 29 grados 3, la sensación térmica es de 32 grados 8, la humedad es del 67%, la presión es de 1010.6 hectopascales, el viento es este a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. ¿Qué nos depara para los días sucesivos? A ver, para mañana sí o sí lluvias, mis amores. ¿Por qué? Porque si bien se decía que iba a ser con intensidad para la tarde-noche, va a ser a la mañana. Esto se adelantó. El día de ayer era para la tarde-noche de mañana, pero ahora te puedo decir que es durante el día. A la mañana ya van a aparecer de mañana tormentas fuertes. 23 de mínima, 29 de máxima. Tormentas fuertes durante la mañana, van a continuar a la tarde y después van a ir reduciendo la intensidad a la noche. El día domingo vamos a tener una mínima de 17 y una máxima de 26. Una mínima de 17 y una máxima de 26. El resto de los días vamos a tener también lindas temperaturas. Por ejemplo, el lunes mínima de 16, máxima de 26. Luego vamos a tener el martes mínima de 15, máxima de 26. El miércoles mínima de 20, máxima de 28. Y el jueves mínima de 21, máxima que vamos a estar rondando los 29 grados, es decir que se esperan días hermosos luego de la lluvia de mañana. A tener en cuenta, la lluvia de mañana lo que va a generar es un lindo descenso de las temperaturas, porque las mínimas van a estar rondando 19, 18, vamos a tener 15 grados. Por consiguiente, ya se podría decir que estamos en lo que es la recta final, sí, la recta final de este verano. Y ya llegamos, es increíble, 1 de marzo, ya llegamos a marzo y ya se viene el otoño y después ya vamos a estar diciendo, esto es típico de cuando decimos y ya se viene Navidad y ya se viene Año Nuevo, es así, es como que el tiempo verdaderamente pasa. Ojalá que pase también sanando y ojalá que pase encontrándonos en mejores situaciones, porque eso también es importante, ya sea a nivel personal como a nivel de nuestro país. Y ahora tenemos un verdadero placer. Ya les dije que en esta economía federal que nosotros hacemos, en esta economía en la cual el título es Cultura Lechera, porque nuestro co-conductor que se va a sumar en breve, nuestro co-conductor que es Juan Melchor Trocero, él se especializa en tambo, él vive del tambo, él ha actuado en política en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, justamente como director de lechería. Lo voy a presentar porque luego ya va a estar con nosotros, así que ya hago la presentación de mi co-conductor y luego del invitado que es quien va a salir primero. Mi co-conductor es militante político con participación en diferentes organizaciones ligadas al campo argentino. Apuesta porque el Estado se involucra en la defensa de las economías
economías regionales y o federales. Esto me lo mandó porque yo le digo federales. Principales generadoras de trabajo, arraigo y riqueza para toda la comunidad. Mi coconductor, que a la brevedad, en 5 o 10 minutos, va a estar con nosotros, es Juan Melchor Trocero, Juanchi Trocero. Pero te dije que me iba a Tierra del Fuego, hoy Antártida, islas del Atlántico Sur. ¿Y cómo ha sonado esta semana la rebelión patagónica? La rebelión patagónica. Estuvimos en los distintos medios de comunicación y quiero decirles que a mi invitado de lujo del día de la fecha también lo vi en distintos medios de comunicación. Lo hemos tenido al pobre Moisés de un lado para el otro y verdaderamente siempre tiene un criterio muy interesante. ¿Por qué? Por el conocimiento también vinculado con todo lo que es energía. No es alguien que la toca de oído, como se dice en política y en la vida misma, sino es alguien que sabe profundizar. Militante peronista, Compromiso Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Miembro asesor del Observatorio Cuestión Malvinas. Y también vamos a decir que ha sido uno de los grandes referentes de energía en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Estamos con Moisés Solorza. Hola Moisés, buenas tardes. ¿Cómo te va, maestro? Hola Ale, un gusto saludarte. Qué placer tenerte. Gracias por la comunicación. No, por favor. Te hemos estado buscando muchos periodistas en esta semana, porque te vi en canales de televisión, también vi tu podcast, te vi en muchísimos lugares, así que es un placer y un orgullo para mí sentirme tu amiga a pesar de la distancia. Bueno, Moisés, te quiero preguntar, ¿qué pasó con la rebelión patagónica? ¿Cuál es tu punto de vista de lo que pasó con Nacho Torres? Así hacemos una evaluación al respecto. ¿Cuál es tu punto de vista desde Nacho Torres hasta luego cuando hubo una reunión con los gobernadores patagónicos y aparentemente no habrían sido invitados para lo que será hoy la Asamblea Legislativa a las 21 horas en cadena nacional del presidente de la Nación, Javier Milei? ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, Ale, creo que a todas luces está muy claro que el gobierno que lleva adelante, Javier Milei, delegó la política tradicional o la política como la conocemos, como herramienta de búsqueda de ideas, de persuasión, de consensos, de diálogo, lo ha delegado directamente en las redes sociales, ¿no? Sí. Donde ha hecho culto de, digamos, de un desequilibrio importante a la hora de replicar cuestiones que son agraviantes, donde los insultos permanentes fueron parte de la metodología que eligió el presidente de la Nación para dirigirse a los gobernadores, a los legisladores, un desprecio absoluto por el diálogo y una facultad que cree tener, que por el solo hecho de haberse elegido como presidente de la Nación, lo han elegido emperador, y eso no es posible en un país absolutamente republicano, federal, con reglas y normas que no puede llevarse puesto simplemente alguien que ha sido electo para llevar circunstancialmente 4 años de gestión en el país como el nuestro. Entonces, ese desprecio y ese enojo que evidentemente el presidente de la Nación tiene, lo ha llevado a tomar decisiones que son absolutamente arbitrarias, irresponsables y que ponen en riesgo, en todo caso, también hay que decirlo, la integración nacional en la búsqueda de este caos permanente, de estos insultos inapropiados, y que no le hace bien a la sociedad argentina, porque en todo caso el presidente de la Nación no puede convalidar cuestiones gravísimas como el agravio a los gobernadores como máxima expresión política, poniendo a la sociedad en jaque, porque si ese es el trato que tiene con un gobernador que fue electo de la misma forma que fue electo el presidente, que nos queda a los ciudadanos de a pie cuando vayamos a reclamar algún tipo de derechos que está siendo avasallado, ¿no? Y sumale a ello también, Moisés, que es un gobernador pro.
Me parece que eligió, no le importa, es de una apreciación personal, creo que podemos llegar a compartir, que no le importa del palo político que venga, porque trata a la política como la Sí. conocemos, a los partidos políticos, lo trata con un desprecio inapropiado, inaceptable, ¿no? Avasallando, intentando avasallar como un nene caprichoso, casi adolescente, Sí. a través de los medios, publicando cuestiones que son gravísimas, casi pornográficas, y con un alto grado de desprecio, inclusive hasta con personas con síndrome de Down, mofándose sin Eso es importarle las terrible. consecuencias que son terribles para la sociedad. Y convalidar eso y no rechazarlas y no estar Eso en es contra de eso, la repudiable. verdad que habla muy mal de la sociedad que está lamentablemente naturalizando estas cosas. Y no creo que sea posible. Y obviamente la reacción del gobernador, volviendo al punto, es casi, digamos, una reacción propia de quien defiende los intereses como estamos defendiendo los patagónicos, ¿no? Que nos sentimos absolutamente atacados, desprestigiados, denostados, menospreciados cuando se habla en los términos que habla el presidente de la Nación con los gobernadores y sus ministros, ¿no? Como Patricia Bullrich diciendo que, bueno, que en Chubut no vive nadie nada más que 1 millón de guanacos, Te ¿no? iba a Y decir eso. ese desprecio se nota en las reacciones que los gobernadores toman porque todo tiene un límite, y hay que expresarlo. Con el máximo lo respeto, me parece que Nacho Torres es un gobernador joven, con su primer mandato, independientemente del color político que tenga, pidió la solidaridad del pueblo patagónico y en eso estábamos todos juntos. Y estamos todos juntos porque son recursos que le pertenecen a las provincias y ese pedido de solidaridad puede ser recíproco porque nosotros pedimos cada vez que podemos esa reciprocidad cuando hacemos reclamos, por ejemplo, con nuestras Islas Malvinas, con la falta de expresión de Cancillería y del propio presidente, teniendo a David Cameron visitando nuestras queridas Islas Malvinas, que es parte de nuestro territorio, sin que se hayan pronunciado ni hayan emitido una mínima expresión. Entonces, el Ah, ¿es pueblo parte del patagónico es solidario. territorio? Porque en el ¿Cómo? mapa de Sturzenegger, Moisés, no aparecía ni Antártida ni Islas Malvinas. ¿Es parte del territorio? Bueno, claro que sí. Claro que es parte de la Argentina, parte integral de nuestro territorio como provincia. Es más, Por casi lo tampoco tanto, está Tierra del Fuego. Se salvó Tierra del Fuego. sí, y si te fijas bien, tampoco está la isla de los estados. Es decir, hay un proceso, un retroceso desmalvinizador, entreguista, cipayo, de este gobierno que cree que todavía en la Patagonia andamos con taparrabo y pluma, ¿viste? Entonces, no somos parte del territorio argentino, no formamos parte de nuestro país, por lo tanto se nos desprecia de una manera descalificadora, se nos menosprecia cuando sabemos que el 100% de la energía que consume el centro del país para el que gobierna Milei y las corporaciones le entregamos el 100% de la energía. Entonces, la única herramienta de defensa que teníamos, o que tenían los gobernadores, para poder decirle al gobierno central que está equivocando el rumbo, es decirle, bueno, si esto continúa no nos va a quedar otra que cortar el suministro de gas y de petróleo como un intento, digamos, de sentar a la mesa a alguien que no se quiere sentar, como un nene caprichoso que está tuiteando, inclusive en estos momentos teniendo afirmaciones desafortunadas, inapropiadas, con el cargo que ostenta, que es el presidente de la nación. Me da absoluta vergüenza tener un presidente de este calibre que lo único que hace es ponernos en evidencia de que el pueblo argentino sufre una gran crisis de representación, una grave crisis de identidad que le dio los destinos del país, literalmente le dio una ametralladora a un mono.
Moisés, te voy a hacer un poco abogada del diablo de mucho Ujú, pensamiento que hay que te dicen, Arcioni en su momento, ex gobernador de la provincia que estamos hablando, dejó una ujú, deuda. Por consiguiente, las deudas se deben pagar. Y esta es la ujú, decisión del gobierno. El gobierno dice las deudas se pagan y no hay plata para algunas cuestiones. Por consiguiente, el gobernador ujú. Nacho Torres debería pagar sus deudas para con la nación. ¿Qué les responderías? Bueno, que el gobierno central, el presidente Javier Milei, el Banco Central y la Casa Rosada no son una financiera, salvo que hayamos perdido la Constitución Nacional y el federalismo como para no sentarse a negociar los recursos que las provincias aportamos al PBI, que la nación redistribuye y que esos fondos no les pertenecen. No le pertenece a Javier Milei o a Sturzenegger, es de los argentinos y se debe redistribuir para ayudar al crecimiento de nuestro país, de la patria, con los recursos que tengamos. Y también Nacho Torres heredó lo mismo que heredó supuestamente Javier Milei. Entonces, entre ambos, se supone que nuestro país ejecuta las políticas para el bienestar del pueblo argentino, no para el castigo. Entonces, si el castigo Bien. es no ser complacientes caprichosamente porque le voltearon la ley ómnibus, bueno, es porque se ha despreciado la política y la política también responde de ese modo, no obteniendo, como se dice habitualmente, los consensos necesarios para que se aplique una ley, por más argumentos que pongan, te dicen, no, pero llevamos 20 años de decadencia y recién en 2 meses le piden que solucione todo. Mm, No, pero tampoco que desmembre el país, ni que agarre un decreto, la lapicera para firmar decretos, para apropiarse de recursos que no le corresponden. mm. Y te voy a hacer también una pregunta porque creo que tiene que ver un poco en consonancia con esto que estamos Ujú, diciendo y con esto que estamos hablando. Estaba fijándome la cantidad de mensajes que hay al respecto. Y en relación a esto, ¿qué esperás vos de la Asamblea Legislativa de hoy? ¿Esperás algo? ¿Esperás un show? ¿Esperás un showman? ¿Esperás que ataque a lo que tiene que ver con los gobernadores, a los diputados? Porque cuando hablamos de los diputados estamos hablando de, en muchos casos, la representación de los gobernadores. ¿Esperás algo? Lamentablemente lo único que espero es eh, un redoblar de apuestas como viene haciendo Javier Milei, buscando desviar la atención, y si vos te fijas ahora en la red, está tuiteando estupideces, en lugar de sentarse con los gobernadores para ver de qué forma los argentinos podemos producir mejor, producir más, exportar más, tener mayores recursos, cómo educar a nuestros pibes para que los jubilados puedan comer, para que el transporte pueda seguir fluyendo, para que los trabajadores vayan a producir más. En lugar de discutir esto, estamos discutiendo si el presidente de la nación habla o no con Conan. Estamos discutiendo si el presidente de la nación escribe o no escribe las tablas de Moisés en el monte Sinaí, porque le dio un ataque místico al presidente de la nación. Estamos discutiendo si presenta o no un atril, si le da la espalda o no al Congreso, en lugar de estar debatiendo de qué modo hacemos los argentinos para buscar esa comunión e identidad para desarrollar los recursos naturales, para que nuestros pibes y pibas puedan empezar bien las clases, que puedan transportarse en colectivos para ir a la escuela. Nada de eso estamos viendo. Entonces no espero otra cosa de un desquiciado que una payasada. No esperamos, lamentablemente lo digo, y lo digo con mucha vergüenza, Mm, porque es nuestro máximo representante político, lo digo con congoja, lo digo con dolor, porque lo que está viviendo el pueblo argentino es un brutal retroceso en términos institucionales, en términos políticos, ni hablar en términos económicos, que van a afectar a todos en una tristeza profunda en el corto plazo. mm. Moisés, ¿qué pasa con las clases que vos tocaste el tema de educación en el sur? Bueno, Tierra del Fuego tiene como gran parte del país
problemas enormes. No van a empezar las clases. El mayor sindicato que nuclea a los trabajadores y trabajadoras de la educación fueguina, el SUTEF, está discutiendo salarios, porque les comento, y gracias, Ale, por la oportunidad, ¿no? En la canasta básica acá en la isla grande de Tierra del Fuego está por encima de 1.500.000 pesos y los docentes están cobrando 400.000 pesos. Un alquiler se fue ahora que se puede dolarizar y se pueden hacer esos contratos personales con absoluta libertad. Bueno, los contratos de alquiler están en 300.000 pesos cuando un docente gana 400. ¿Cómo hace para pagar la luz, el gas y comer? Hay problemas profundos con el precio exorbitante de los alimentos, donde las corporaciones como la Agrónima, como decimos nosotros en el sur, Sí. donde tienen cartelizado la gran cantidad, la mayoría de los alimentos, es casi imposible acceder, y hay ya problemas profundos con los comedores, con la asistencia del más vulnerable, y bueno, no van a comenzar las clases porque no están las condiciones económicas para que así suceda, y el sindicato lo hace saber y los trabajadores se pliegan a las medidas que hoy tienen una protesta mientras en toda la provincia, mientras el gobernador está dando el discurso. Entonces, claramente tenemos un quiebre social, una profunda crisis social que ojalá no termine como terminaron los años 90. Si sigue en este rumbo, no creo que el camino sea distinto. No veo forma de que cambie esa lógica cuando la crisis social, el deterioro de la sociedad está en estos niveles. Ayer Pablo Moyano, en cierto modo, creo que puntualmente trató de cachivache al presidente de la Nación. Y luego escuché un editorial de Jonathan Viale tratando de cachivache a lo que tiene que ver los Moyano con sus fortunas, etcétera, etcétera. Y también apunto a esto, más que a las fortunas y demás, que esto lo debe determinar la justicia. Apunto a que es un cachivache porque durante el gobierno de Alberto Fernández, en donde se estaba muy mal, el sindicalismo no hizo nada. Y ahora, con tan poco tiempo del gobierno de Javier Milei, empieza a actuar en consecuencia. Y después hicieron un paralelismo también entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué opinás? Bueno, ahí surgen varias cuestiones, ¿no? Un doble estándar claro, un doble estándar, una doble moral de estos exégetas de las noticias complacientes con el gobierno de Milei para defender intereses corporativos, que es inaceptable. Por ejemplo, partamos por el primero, intentando justificar o matizar y quitarle el peso institucional que tiene, dice, son capaces de justificar cualquier medida de Milei porque lleva poco tiempo, aunque eso implique la pérdida de derechos absolutos o el desmembramiento nacional. Pero lleva recién una semana. Menos mal que no le dieron todas las facultades que pedía el presidente de la nación, cuando claramente está demostrando que no están sus facultades mentales para llevar adelante el país. ¿No? Menos mal que no se atrevieron a darle esas facultades, pero insisto con esto. Después justifican el gobierno de Alberto Fernández, que claramente fue malo. Nadie puede defender un gobierno que llevaba 12% de inflación. Bien. Tampoco haber llevado 12% de inflación mensual justifica el 20%, con una pérdida extraordinaria y una devaluación monumental en estos 2 meses. Porque lo que Alberto Fernández hizo en 4 años, Milei lo hizo en 40 días. Entonces, ni una cosa justifica la otra, porque con el solo hecho de, si es una cuestión de tiempo, me parece que se desvía el foco de lo grave que en ese poco tiempo se le está provocando a la sociedad. La sociedad no es enemiga del presidente. Por lo tanto, no puede asumir que mañana se te pisen los salarios, se te maten a tarifazos y que se devalúe el 100% la moneda y que los alimentos pasen a costar el triple y cuando tu salario está absolutamente pisado. Entonces, si es una cuestión de tiempo, hay una doble moral, un doble estándar,
ya sabemos de quiénes son los que defienden los intereses corporativos, que claramente están dispuestos a defender los medios como La Nación Más, que tienen a sus aliados como el macrismo cogobernando con Javier Milei, haciendo entre bambalinas, desmembrando el país entre bambalinas, mientras dejan a un pobre tipo que se cree que es el enviado de Dios de la tierra y que tiene las fuerzas del cielo dirigidas por Conan para que dirija los destinos del país. Me parece que es innegable que hay allí una doble moral para poder permanecer el mayor tiempo posible con un DNU que está vigente y que está desmembrando a la actividad productiva de nuestro país, que es lo que no se animan a decir e intentan justificar alivianando con un lenguaje complaciente, casi vergonzoso y bochornoso, argumentando que Milei, lleva recién 20 días. Sí, flaco, lleva recién 20 días, pero los jubilados ya no comen. Moisés, te voy a seguir siendo abogada del diablo. El presidente de la Nación se abraza en el 56%. ¿Crees que todavía conserva ese 56%? ¿Y qué opinas de la reacción del pueblo o la inacción del pueblo? Bueno, ahí tengo para decir varias cosas, ¿no? Y no comparto que Milei tenga el 56%. No es cierto. En la capacidad política de Javier Milei la perdió en la primera vuelta. En la segunda vuelta electoral se sumaron fuerzas que no le pertenecen a Javier Milei. Por lo tanto, ese 56% en el balotaje no le corresponde a Javier Milei. Y apropiarse de ese número es para justificar lo que están haciendo. Porque si sacan a las fuerzas que hoy cogobiernan que el macrismo no iba a votar jamás a Sergio Massa, y el macrismo con Patricia Bullrich, que era la otra candidata a presidente que fueron al balotaje, me parece que quedó claro que no es el capital político que tiene Javier Milei ese 56%. Eso es mentira, eso no es cierto. El capital político de Milei fue lo que en la primera vuelta electoral obtuvo, que es el 31%. Si ese 31% hoy lo medimos de capital político que tiene Javier Milei en la aceptación social, creo que no llega al 10%. Te hago una pregunta vinculado también a esto de lo que estás diciendo. Vos sabés que en una entrevista en un programa anterior, alguien muy reconocido, me expresaba: Alejandra, el error que tuvo Massa en su momento fue apoyar, en cierto modo, a Milei, creyendo que iba a salir en un tercer lugar y creyendo que su competencia directa iba a ser Patricia Bullrich. ¿Qué opinás al respecto? Y para vos, ¿cuál fue el error que tuvo lo que antes era el oficialismo y hoy es la oposición? Bueno, yo me animo a decir que, y esto me hago absolutamente responsable de lo que digo, no creo que el mayor error histórico de nuestro país fue Alberto Fernández, que va a ser, no ya Sergio Massa. Sergio Massa es consecuencia de Alberto Fernández, de la dedocracia, ¿no? De la democracia no participativa de los partidos políticos, y el peronismo se subsumió, digamos, a esa delegación que se le dio a la socialdemocracia para que gobierne nuestro país. Por eso creo que el mayor error histórico que cometimos los del campo nacional y popular fue haberle delegado a la socialdemocracia encarnada por Alberto Fernández un error histórico que va a ser enviado al basurero de la historia, ¿no? Que donde creo que nunca tuvo que haber salido Alberto Fernández. No era Alberto Fernández el máximo representante del campo nacional y popular para reivindicar los derechos nacionales argentinos con una mirada patriótica, productiva, revolucionaria y de otorgamiento de derechos con movilidad social ascendente. No era Alberto Fernández, claramente. Creo que ahí estuvo el error histórico de el campo nacional y popular en este crisol de matices de pensamiento, unos más, otros menos, que nos llevó a tener esta encrucijada permanente de haber votado con muchísima esperanza, y con esa esperanza dilapidada en términos políticos, en términos sociales y culturales, tener que aceptar
donde los gobernadores cumplieron un rol absolutamente clave y hoy no sé dónde están esos gobernadores que pidieron el candidato de la unidad y el Sí. candidato del consenso, ¿no? Mm, Porque le pintaron el país de violeta después de haber adelantado las elecciones exacto. para no ir juntos con Alberto Fernández. Y eso hay que decirlo. Mm, coincido plenamente. Mi querido Moisés, también quiero preguntarte sobre el tema energía. ¿Cuál es tu opinión Ujú. sobre N1 150%, N2 70%, N3 65%? Y mi pregunta sería, ¿por qué no un 300% al N1 sin tocar N2 y N3? Bueno, porque la decisión del Poder Ejecutivo Nacional, estuve participando y viendo y analizando la última audiencia pública que dio el Ministerio, la Secretaría de Energía de la Nación con respecto a la denominada nueva canasta energética, Sí, en donde ya les adelanto que es absolutamente inaplicable el esquema que diseñó la Secretaría de Energía intentando hacer algo distinto para justificar el hecho de que vamos a perder todos la clase media, la pyme y la industria va a perder absolutamente todos los estímulos, beneficios o mal llamados subsidios que se le va a quitar en una especie de filtro en donde sería como enhebrar una aguja a ciegas, ¿no? Porque para poder pasar por ese filtro que están proponiendo, realmente se hace imposible. Familias que pagan por encima de 450.000 pesos no van a tener el subsidio y lo van a perder definitivamente. Los que tengan un auto con 5 años de antigüedad o más sí. en una familia pierden directamente el subsidio. Es decir, se invirtió la lógica para poder, por descarte, darle a los que queden, digamos, en una subsumido en la pobreza energética, los magros beneficios que le van a dar en una canasta que va a representar el 10% de esos ingresos familiares Sí. de aquellos que declaren con un certificado de pobreza que necesitan la asistencia del Estado, como ellos lo dicen, porque si no, la distribución de la energía como un bien social y público, nos vamos a olvidar definitivamente de ese concepto a través de, obviamente, las políticas que va a aplicar Chirilo en la Secretaría de Energía por disposición de mi ley. Está Mm. absolutamente claro y comprobado que este nuevo esquema lo único que hace es poner zancadillas y obstáculos insalvables, infranqueables, para justificar la quita brutal de subsidios a toda la clase media. ¿Quién representa a la oposición hoy? Me parece que tenemos una crisis de representatividad, Ale. Hay una crisis enorme de representatividad producto de, y lo voy a decir sin temor a equivocarme, que esa crisis de identidad estuvo empujada por los propios gobernadores del Frente de Todos, que hoy se hacen los distraídos cuando la población argentina está pasando realmente situaciones graves. ¿Dónde están todos aquellos que levantaban la voz cuando Alberto Fernández se equivocaba o que se alistaban en los primeros lugares de las listas para diputados y senadores? Yo no los veo, yo no veo a Sergio Massa, por ejemplo. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿O está trabajando para las corporaciones que representó siempre junto con Alberto Fernández en estos escándalos de los seguros con Martínez Sosa y compañía? Yo no lo sé. ¿Dónde están los que se proponían del campo nacional y popular? Digo, Victoria Tolosa Paz. ¿Dónde está eh, Guado de ¿cómo se llama Pedro. este chico? Guado de Pedro. ¿Dónde están los muchachos para la revolución? ¿Dónde están? Los que decían que si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Bueno, a Cristina la intentaron matar, no hubo ningún quilombo. Mm, Y le pusieron una pistola en la cabeza sí. y no Moisés, pasó nada. ¿qué opinas de las Bueno, 33 páginas de Cristina Fernández de Kirchner? me parece que es más de lo mismo. Me parece que es un diagnóstico válido, aceptable, expresivo y que de alguna forma hace mover el arco político, pero no más que eso. Digamos, a mí, y lo digo como patagónico, como fueguino, como argentino,
a mí me preocupa la falta de iniciativas para decir, bueno, ¿cómo salimos de todo esto? A mí me parece, nosotros estamos trabajando, o al menos yo, en ver cuáles son las alternativas, primero en esta coyuntura que es donde nuestro pueblo más nos necesita y mucho se hace lo distraído, por no decir un exabrupto, en donde la defensa de los derechos adquiridos, en este caso con respecto a la energía, va a provocar una catástrofe energética y va a empujar a millones de argentinos y argentinas a consumir leña y carbón en un retroceso enorme con los recursos que tenemos. Y eso se lo está permitiendo a este gobierno. ¿Dónde están aquellos que decían que el salario tendría que estar por encima de lo que estaban las canastas básicas? Y hoy tenemos a 3 millones de argentinos empujados a las patadas, a la pobreza, a la clase trabajadora que no puede pagar la SUBE. ¿No? ¿Dónde están esos que decían que parecía, ¿no?, Camilo Cienfuegos bajando por Sierra Maestra, diciendo que iban a defender los derechos de todos y todas, de los jubilados, ¿dónde están? Por eso celebro que la CGT, como columna vertebral del movimiento nacional justicialista, que tiene, por suerte, que tuvo la visión de salir a la calle a protestar, bueno, que sea la forma de organización para que surjan nuevos líderes populares que defiendan los intereses nacionales de nuestro pueblo, de los argentinos, en una oposición responsable, porque al único que veo hasta ahora es a Juan Grabois, yendo por todos lados sin callarse nada. Lo veo a Moreno, lo veo a Mariotto, lo veo a Cunio, sí, vemos algunos, pero no están detrás todos aquellos que decían vamos a volver y vamos a volver mejores. Bueno, no volvieron mejores y tampoco se hacen cargo de acompañar ahora para revertir ese error histórico que fue Alberto Fernández y Sergio Massa. Yo no los veo. Vos dijiste, Moisés, en un momento, nosotros estamos planteando alternativas de modificaciones. ¿Cuáles serían esas modificaciones prioritarias hoy? Bueno, acá en Tierra del Fuego, por ejemplo, ¿no? En, Sí. en estos embates que propone Javier Milei con estos tarifazos. Bueno, nosotros estamos proponiendo, le acerqué al gobernador propuestas, aún sin estar en el gobierno, seguimos proponiendo alternativas para que nuestro pueblo no la pase tan mal. Y en esto de los tarifazos, creo que la provincia, por ejemplo, en Tierra del Fuego, poder comprar gas fueguino a precios locales, a precios de producción local para distribuir entre los fueguinos. A mí me parece que es una alternativa, no echarle la culpa a Milei porque vamos a pagar los tarifazos. A mí me parece que hay que intervenir en el mercado inmobiliario con un decreto que congele los salarios, que congele los alquileres para que no hayan desalojo de las personas hasta que se mejore el salario. A mí me parece que se puede intervenir en el mercado de los alimentos haciendo convenios, trayendo la harina más barata para el pan, trayendo la leche directamente de los tambos, trayendo las frutas y las verduras en barcos pagados por el Estado para desmonopolizar los alimentos. A mí me parece que es necesario ir a buscar en los recursos naturales, en las grandes corporaciones petroleras que se están llevando los recursos naturales fueguinos y lo están exportando, una tasa que sea capaz de justificar el aumento de los salarios para los docentes, para que puedan empezar las clases por encima de una canasta de la pobreza y de alimentos, básicamente, que en Tierra del Fuego es imposible. Entonces, a nivel nacional, creo que las provincias patagónicas podrían tranquilamente tener un esquema, las provincias productoras, un esquema similar a y además estamos proponiendo, dado las características que tiene hoy el problema de la SUBE, inclusive estamos presentando proyectos como en Cospel Digital, ¿no? La compra anticipada de los pasajes para ganar la inflación, una aplicación para eliminar la SUBE que se pueda cargar con tarjeta de crédito, de débito, y por qué no de forma adelantada esos viajes para los pibes que estudian, para los que están en otros lugares del país, de Tierra del Fuego, que están en Buenos Aires, en Córdoba, estudiando sus carreras educativas, para que los vecinos puedan ganar la inflación, insisto, comprando con tarjeta de crédito o débito en cuota el boleto para ir a trabajar. No estamos hablando de un pasaje a Miami, que sí lo podés comprar en cuota y con tarjeta de crédito. Y me da la contradicción, ¿no? Vos podés comprar de forma anticipada un paquete turístico
para ganarle a la inflación, congelando el precio, y no podés comprar el boleto del bondi de manera anticipada, no podés comprar el boleto del tren de manera anticipada, para poder al menos acomodar tu economía y decir, bueno, voy a comprar los 30 boletos ahora, porque no sé cuánto va a costar más adelante, y ya me aseguro por lo menos pagar el transporte para ir a laburar y darle de comer a la familia. Bien, Moisés, bueno, nada de eso se está pensando. ¿Cómo está el sistema de salud en el sur, la salud pública? Bueno, ahora por suerte, durante un tiempo, tomando políticas un poco más específicas con respecto a la salud, se ha mejorado mucho en Tierra del Fuego, porque nosotros teníamos un lema, ¿no? Acá teníamos lamentablemente estos dichos populares que con mucha creatividad te dicen que el mejor médico era Aerolíneas Argentinas, porque Claro. no habían especialistas que quisieran. Vos imaginate que ¿quién va a querer venir a Tierra del Fuego? Un profesional médico va a querer instalarse con su familia en Tierra del Fuego cuando los salarios no alcanzan una canasta básica. ¿Qué médico, qué profesional se quedaría en Tierra del Fuego cuando un alquiler le consume el 50% del salario? ¿Qué profesional se quedaría en Tierra del Fuego para trabajar en la salud pública cuando las prestadoras de los servicios de las obras sociales no cumplen, no pueden pagar esa prestación, digamos, ¿no? Es grave el asunto en el interior profundo de nuestra patria, porque son los mismos docentes, los mismos médicos que muchas veces de modo peyorativo se dirigen el centralismo nacional, el centralismo de Cava, diciendo de que, bueno, los médicos y los docentes que educan y curan a nuestros pibes en la Antártida no merecen tener un salario digno. Y me parece que no es el camino. Me parece que hay que replantearse esa visión centralista de país y trabajar sobre una visión integral, integrada de nuestras áreas bicontinentales, de nuestra Antártida, de nuestras Islas Malvinas, de nuestro polo antártico, la logística, nuestros mares, nuestras islas, para tener un pensamiento federal inclusivo con movilidad social ascendente. Bueno, nada de eso piensa el presidente de la Nación. Y hoy estamos más expectante, como si fuera un estreno de Netflix, que realmente esperar un mensaje de concordia, de unidad para los argentinos. Estamos esperando a ver qué payasada dice o qué estupidez se le ocurre a un presidente que se cree un león y la verdad que es un pichón de paloma manejado por las corporaciones de los Estados Unidos. Me parece que eso es lo que vamos a esperar hoy a la noche. ¿Cómo fomentás que mucha gente vaya al sur a vivir? ¿Cómo fomentarías vos si fueras gobernador de Tierra del Fuego? Bueno, creo que voy a tomar las palabras de un diputado con quien tengo mucho diálogo y que no es de nuestra fuerza política, ¿no? Decimos, es de la oposición, pero si hay algo que debo reconocer es que dijo cuestiones concretas. La ley de promoción industrial, la ley 19640, es la ley más libertaria que existe y ojalá que se pueda copiar en el resto del país. ¿Por qué digo que es? Y esa es la mejor herramienta que la política le pudo brindar a nuestra querida provincia. ¿Por qué? Bueno, porque en base a esa decisión política que perdura en el tiempo, nos igualó en el régimen industrial, en un polo tecnológico, al régimen de Manaus, en Brasil. Y como un espejo se pudieron promover, digamos, las condiciones económicas para que se puedan instalar en Tierra del Fuego empresas que de otro modo no se instalarían si no tuvieran algún tipo de incentivo para poder radicarse en nuestra provincia. Y ahí se logró un objetivo geopolítico para poder arraigar en Tierra del Fuego una población nacional que era casi el 60% chilena, y que hoy se revirtió rotundamente esa tendencia y tenemos más de 180.000 argentinos instalados en Ushuaia, Tolwyn y Río Grande y Malvinas y Antártida, que podemos decir que tienen y tuvimos condiciones para desarrollar una sociedad con recursos propios y con una identidad fueguina, producto de que muchos compatriotas han venido por cuestiones laborales a instalarse y ya tenemos
4 o 5 generaciones de fueguinos nativos, nacidos en Tierra del Fuego, criados en Tierra del Fuego, y que se pueden desarrollar en nuestra provincia de manera genuina, y ya no con una tasa alarmante de extranjeros que vivían en nuestra provincia. Por lo tanto, la ley 19640 es un ejemplo federal de una política a largo plazo, con un objetivo geopolítico, con una intención desarrollista que fue pensada por alguien que sí, ahí me animo a decir, tuvo la visión, como fue el compañero Carlos Martín Torres, que logró un hecho histórico, el más importante de nuestra Patagonia, que fue provincializar Tierra del Fuego y revertir lo que como territorio nacional no hubiéramos logrado nunca. ¿Por qué crees que en la Antártida ganó Javier Milei? Bueno, porque, digamos, sin hacer valoraciones personales, en la Antártida hay un sector que siempre fue, digamos, más bien conservador, ¿no? Y que el orden, entre comillas, ¿no? El orden y el militar le es simpático a los sectores conservadores de nuestro país, y Milei con la vicepresidenta representan esa mirada, digamos, conservadora, militar, si se quiere, o castrense, como le dicen algunos, que es seductor para aquellos que promueven, digamos, el mal llamado orden y austeridad, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, en donde, bueno, claramente ganó, como ha ganado históricamente la derecha, como le decimos, en la Antártida. Y no está mal, sino que se expresan los compatriotas con su mirada, y es absolutamente valioso y valorable, más allá de las diferencias políticas y de miradas que después se traducen en estas cosas, ¿no? En la quita de derechos. Me parece que está muy bien que así sea, porque esa forma parte de la convivencia democrática. ¿Qué opinas del rol de Victoria Villarruel ahora que la nombraste? No, Victoria Villarruel me parece sumamente peligrosa. Me parece muy cínico el discurso que tiene. Me parece que forma parte de la expresión de lo más rancio, digamos, de los momentos más oscuros de nuestro país, que añoran la vuelta de los militares, que tiene una clara mirada prepotente y de desprecio también hacia nuestros símbolos patrios, y que defiende una postura, digamos, que como expresión contraria, digamos, a lo que creemos los que bregamos por memoria, verdad y justicia, ¿no? La memoria, verdad y justicia no forma parte de su lenguaje, y todo lo contrario, ¿no? Promueve el discurso nefasto de que acá hubo una guerra, y que la guerra el Estado la brindó hacia compatriotas, y que el Estado no tiene la fuerza, y que no hubo 30.000 desaparecidos. Pues ese discurso falaz, antiguo, vetusto, y que añora, digamos, las posiciones más conservadoras de nuestro país. Me parece que es, digamos, una de las artífices de que, bueno, el despertar de ciertos románticos del traje verde tengan hoy una preponderancia que no tendrían en un gobierno democrático que lleva 40 años. Bien, más de 40 años. Para finalizar, porque la verdad que hemos tocado cantidad de temas y son infinitos los mensajes, te quiero preguntar sobre el paralelo que podés llegar a hacer entre el encuentro del Papa Francisco con Javier Milei y las palabras de esta semana del Papa Francisco sobre el rol del Estado y la justicia social. Bueno, creo que Francisco ha demostrado con una altura realmente que no alcanza a comprender un hombre como Javier Milei, ¿no? Después de que Francisco sufriera los embates y los ataques psicóticos de un desquiciado como Javier Milei, diciendo que Francisco era ni más ni menos el enviado del diablo en la tierra, que era el demonio, y diciendo las barbaridades que dijo, el Papa Francisco, como corresponde a su investidura y a su hombre de fe, le abrió los brazos y lo recibió con un beso. Lamentablemente, Javier Milei no entendió absolutamente nada de ese gesto,
salió del Vaticano, se fue a Roma a sacarse una foto en donde cree haber encontrado a Conan hace 2000 años atrás, que fue en el Coliseo. No aprendió, no entendió nada, salió de allí simplemente cumpliendo un rol como lo obligaron a cumplir como parte integral de la sociedad, pero no porque haya estado convencido, sino porque necesitaba hacerlo por cuestiones más bien de conveniencia, no de convicción. Por lo tanto, porque él añora, digamos, su conversión al judaísmo, él añora ir a rezar al Muro de los Lamentos y tiene un lenguaje absolutamente agresivo para quienes profesamos la fe y creemos en la Iglesia Católica, ¿no? Y lo digo con mucho pesar, porque un presidente no puede expresarse de ese modo, atacando a todos los cristianos de buena fe que creemos, ¿no?, en Jesucristo nuestro Señor como guía, en nuestro Dios, más allá de las diferencias políticas que podamos tener. Y lamentablemente Javier Milei no entendió nada, no aprendió nada, y hoy lo vamos a tener una muestra en la noche también de eso. Moisés, ha sido un verdadero placer tenerte. Creo que hemos tocado cantidad de puntos. Abrazo inmenso, maestro. Cuídate mucho. No, por favor, un cariño enorme a ti, a los oyentes, a Ricardo, que siempre los escucho y los admiro. Gracias. La verdad que los queremos mucho gracias. Por acá. Muchísimas gracias por el llamado. Gracias, un cariño inmenso. Y estuvimos con él, militante peronista, Compromiso Federal, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, miembro asesor del Observatorio Cuestión Malvinas, quien ha estado también en el área de energía en Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Moisés Solorza. Y ahora sí, nos despedimos. Tuve un pequeño inconveniente, así que la semana que viene te espero, mi querido Juan Melchor Trocero. Creo que hemos hecho un gran programa para que vos saques tus conclusiones, para que vos tengas tu punto de vista, para que vos tengas tus apreciaciones y para que vos estés de acuerdo o en desacuerdo. De eso se trata también un poco lo que hacemos. Un pensamiento crítico y un pensamiento tuyo, un pensamiento propio. Nos encontramos el próximo viernes de 16 a 17 haciendo esta cultura que hemos dado en titular Cultura Lechera. Yo he sido Alejandra Piaggi. Chao, gracias, los amo.